para hablar de la visita del Papa Francisco. Está en la línea un hombre que, si no conoce su historia, le va a parecer raro que lo esté entrevistando a propósito de esto. Me refiero al ex vocero del presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a tu audiencia. Pero Rubén Aguilar tiene una historia de jesuita. ¿Por qué no la compartimos con el auditorio? Pues mira, sí, estuve en la Compañía de Jesús 14 años. Terminé la teología, me debería de haber ordenado sacerdote, pero no me quise ordenar en ese momento. Y es cuando me voy a la guerrilla El Salvador, que conoces también esa parte de la historia, pero pues digo, parece pretensión o presunción lo que voy a decir, pero al final pues fue la misma formación que recibió el que ahora es Papa, porque la formación de los jesuitas es idéntica en todo el mundo: noviciado, grado, filosofía, magisterio, teología, y todos esos años los viví, Carlos. Por eso mismo, porque el Papa Francisco es jesuita, Rubén Aguilar es jesuita. ¿Qué estamos diciendo mal los mexicanos? ¿Qué se está diciendo mal en los medios sobre la visita del Papa? ¿Qué es lo que se está diciendo bien de acuerdo a lo que pues ha estado más en la escena, se ha escuchado, se ha leído, se ha estado viendo? Mira, a mí me parece en general la cobertura positiva en términos generales, muy informativa. Sí me parece en exceso cierta cobertura en términos de que el Papa va a decir lo que cada mexicano quiere o cada grupo social quiere. Como el Papa ya lo dijo, pues no va a venir a solucionar los problemas de México, no le toca eso a él, no le toca venir a criticar al gobierno de una X o Z manera como ciertos sectores lo plantean. Eso no me parece que sea no viene a eso el Papa. El Papa desde un país en lo concreto habla a la comunidad internacional, a los más de 1,000 millones de católicos del mundo. Estoy seguro que hará referencia a la problemática nacional, pero referida a un ámbito mucho mayor de estos 1,000 millones de católicos. En ese sentido, a veces siento cierta visión provinciana en algunos sectores de opinión que quisieran que el Papa tomara posición sobre cada problema de México en lo particular, y eso no me parece que pueda el Papa en términos generales satisfacer. Es decir, habría que medir qué es lo que significa para México que venga el Papa, que a lo mejor pues lo es en enorme atención pública, lo es todo por unos días, pero ¿qué es para el Papa ir a México, no? México no lo es todo en su tablero, ¿no? No, pero para el Papa es particularmente importante México. Es la segunda reserva católica más importante del mundo después de Brasil, y en ese sentido para cualquier Papa es fundamental visitar a la Iglesia de México, estar presente, tener liderazgo sobre el conjunto de los obispos, invitar a los fieles, animar a los sacerdotes, a los religiosos. Es clave para el Papa, no puede dejar de visitar México cuando es la segunda catolicidad del mundo. Ahora, ¿va a aprovechar para meterse en política? Mira, yo pienso, cada quien lo que entienda por eso, que el Papa va a hablar de los indígenas, que va a hablar de la migración, que va a hablar de desaparecidos, que va a hablar de derechos humanos, que va a hablar, seguramente que lo hará, no veo por qué no lo pueda hacer, está obligado a hacerlo. La Iglesia tiene una posición respecto a los derechos humanos, respecto a la protección de los migrantes, las comunidades indígenas. Yo no pienso que no lo va a hacer en términos políticos, va a hacerlo en términos de un líder religioso que tiene una palabra sobre estos temas, la Iglesia tiene una palabra sobre estos temas, y cada quien lo podrá interpretar como quiere. La religión o el evangelio pues tiene un connotado político, pero a la lógica de Aristóteles, todos somos animales políticos, todo lo que hacemos es político. Pero claro, hablar de los desaparecidos en voz del Papa, hablar de la violencia, hablar de la corrupción, vamos, desde la selección de las ciudades a las que va a ir, hay un mensaje político, ¿no? Hay un mensaje, en ese sentido, absolutamente seguro, Carlos. El Papa, eso sí lo sé de una docena de obispos con los que he podido platicar, que él mismo seleccionó esas ciudades, tienen un carácter simbólico evidente. Entiendo por estos obispos que hubo alguna pequeña reacción del gobierno respecto a la visita a San Cristóbal de las Casas, que para el Papa era particularmente importante, pero que al final el gobierno de México tuvo una posición abierta y dejó sin mayor
problema esta visita, pero cada uno de esos lugares está elegido simbólicamente y son espacios para que el Papa fije la posición de la Iglesia en esa materia, atacando o haciendo referencia a los problemas de México en particular, pero hablando a la catolicidad del mundo, no solo a la catolicidad de México. Ahora, ¿va a sentirse incómodo el gobierno con las palabras del Papa? ¿Va a ser una visita incómoda yo para Peña Nieto? Sí, yo pienso que el gobierno lo mejor que podría hacer es escuchar, manifestarse como un gobierno democrático, abierto, respetuoso de la circulación de las ideas, un gobierno de verdad laico, en el sentido que pues deja que las distintas expresiones religiosas, en este caso la católica, se exprese. Si reacciona a algunas intervenciones del Papa de una manera defensiva, se va a ver muy mal el gobierno y va a magnificar todavía más el discurso del Papa. ¿Qué es lo jesuita en Francisco y qué es lo que tenemos que observar de ese acento jesuita en su visita a México? ¿En qué lo vamos a notar? A mí me parece que por lo menos tres consideraciones, Carlos. Una muy sólida formación intelectual, que implica una formación teológica, pero también de las ciencias sociales. Él fue maestro de literatura. Ese es un elemento que caracteriza a la orden en el conjunto de las instituciones de la Iglesia. Es sin duda la institución más sólida intelectualmente. Dos, a mí me parece que en general los jesuitas es una institución que educa a sus integrantes a un manejo muy claro del poder. Entienden muy bien que el poder no es un atributo, sino que el poder es un servicio, y que en ese sentido es gente que muy contenida respecto al poder, no abusa del poder. Y tercero, que me parece muy importante, en general se insiste mucho en la formación de los jesuitas en la capacidad de saberse comunicar y entrar en relación con la gente. Entonces, esos tres elementos me parecen que caracterizan dentro de muchas cosas la formación, el estilo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y me parece que uno debe esperar entonces, en relación de lo primero, pues un hombre que discute, que sabe de ideas, que hace propuestas en razón de su propia formación, en razón a este control del poder, a un hombre humilde, un hombre que no va a hacer abuso, que no quiere ser tenido como alguien especial, que se le rinda cierta pleitesía o tributos, y para nada. Y tercero, que vamos a ver a un tipo que se sabe comunicar, que sabe decir las cosas, que encuentra siempre el soundbite para expresar y fijar la idea que quiere. ¿Qué es lo que es importante de una visita papal para un papa, para un país, para un gobierno? ¿Qué es lo que trasciende realmente? Para mí lo fundamental es el impacto que pueda tener al interior de la misma iglesia, primero de la iglesia jerárquica y de la feligresía. A mí me parece que si somos una iglesia, la Conferencia Episcopal Mexicana está integrado muy mayoritariamente por obispos muy conservadores, y en ese sentido tradicionalistas, una pastoral muy espiritual, de sacramentos, muy poco comprometida con los problemas de la realidad, y en ese sentido me parece que un primer gran impacto pudiera ser que el Papa, que ha fijado nuevas posiciones, que es muy abierto, que dialoga con la realidad del mundo, encíclica Laudato Si, sobre el medio ambiente, que los obispos mexicanos se dejen impactar por la manera de ser del Papa, por su modernidad, por entrar en discusión con los problemas de la cotidianidad, y en ese sentido tenga un mayor impacto y se pueda, eso mismo, a los obispos ser impactados, pues llegar a los feligreses de otra manera y evitar la sangría de fieles que día con día ocurren en la iglesia mexicana. Hace 20, 30 años se decía católico el 95, 96%, hoy se dice católico menos del 85, 83, 84%, y eso me parece que tiene que ver con que la sociedad se hace más abierta, más progresista. La iglesia se ha quedado atrás, en general la iglesia jerárquica, de la realidad del mundo. ¿Cómo le puede pegar a la Iglesia Católica Mexicana? ¿Por dónde pueden venir los impactos? Bueno, yo pienso que en términos en generales yo te diría que va a ser positivo. Yo pienso que el Papa va a despertar una enorme simpatía, pero eso se puede quedar solo como una llamarada de petate. Podrá tener real impacto, significación, en la medida que los obispos, que los sacerdotes, que los religiosos
inspirarse del Papa y actúen en esa dirección y en ese sentido, y dejen de ser tan conservadores, tan ajenos a la realidad como es en general el conjunto de la Iglesia Católica, y lo digo como un creyente, no solo como un analista. Rubén Aguilar, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, buenas noches a quien nos ha escuchado. Hasta luego. Rubén Aguilar fue vocero del presidente Fox.